Quedan inauguradas las primeras jornadas culturales de Murcia Magna. Para comenzar, voy a hablar brevemente sobre nosotros. Somos una organización juvenil de vanguardia emergente con unos claros objetivos, a nivel social, cultural y de crear comunidad, basándonos en unos férreos valores, el compromiso, el deporte y la ética. Hemos tenido un crecimiento abismal en el poco tiempo que llevamos en funcionamiento y hemos conseguido dar voz al pensamiento nacional que hacía mucho tiempo llevaba desaparecido en nuestra región. Estas jornadas son un claro ejemplo de ello. Una vez finalizado este breve resumen, os presento al primer ponente. Carlos Paz es un escritor y analista político madrileño, autor de diversos libros de narrativa, ensayo y entrevistas. Ejerce de articulista en diferentes publicaciones y portales de internet e interviene de manera habitual en varios medios nacionales e internacionales. Asimismo, ha realizado numerosas conferencias sobre diferentes cuestiones de Oriente Medio en importantes y prestigiosas instituciones y universidades. Ha cursado estudios en Derecho, Filología Árabe e Historia del Arte. Viajero incansable y amante de la tauromaquia, ha desarrollado una larga labor de voluntariado social en diferentes organismos y de un tiempo a esta parte se encuentra inmerso en la realización de documentales. Desde hace 7 años representa al Frente Europeo de Solidaridad con Siria en España, motivo por el cual se ha desplazado repetidamente hasta este país y otros muchos de Oriente Próximo, así como del resto del orbe islámico, pudiendo entrevistarse con las máximas personalidades políticas, militares, económicas y religiosas. Además, es vocal de la Asociación Cristiana por la Libertad. Tras varios años en labores radiofónicas en España e Italia, actualmente es colaborador de Radio Ya y director del programa de Geopolítica Tablero Internacional. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes, gracias a todos por haber acudido hasta aquí hoy. ¿Se escucha bien? Sí. Y gracias, por supuesto, a la Asociación Murcia Magna por organizar esta jornada cultural. Los aplausos, a ver si los hay al final, esto es lo que no lo sé. Deciros que traía os ha dicho alguno de mis amigos que me encontró aquí de Madrid, traía una conferencia hecha, puede estar de testigo él, y se me han perdido los papeles, he tenido que escribir en el tren, espero que sea de vuestro agrado, tengo todo en la cabeza y muchas veces contar todo lo que se tiene en la cabeza no es fácil. No quisiera antes de nada superar el tiempo que me han dicho, que me han solicitado. Yo creo que está bien 30 minutos, 35 minutos y que luego ustedes, si lo tienen a bien, pregunten y poder dar respuesta a lo que ustedes pregunten, lógicamente. Comenzar diciendo que vivimos unos tiempos en los que se pretende analizar el pasado con categorías del presente, y esto es un error. La posmodernidad presente nos hace creer que hemos llegado al cénit de la historia, al punto más alto de los siglos, que nunca hemos tenido unos conocimientos como los que tenemos ahora y que poco más o menos los que nos precedieron eran unos pobres ilusos, ignorantes y atrasados. Al fin y al cabo, que no eran democráticos y que por lo tanto solo la barbarie les guiaba. Esta visión, además de errónea, simplona e infantil, encierra una imperdonable soberbia y que hemos visto que les ha llevado a estas gentes que pregonan estas narrativas a pedir perdón por sucesos acaecidos en el pasado. Unos hechos que ni tienen autoridad para pedir perdón, ni reflejan una realidad, ni tiene sentido alguno. Y todo esto, de lo que hablo en este comienzo de exposición, afecta al tema que aquí nos trae hoy, y que da el título a la conferencia Al-Ándalus, el mito de la convivencia. Básicamente se podría decir que las categorías mentales de la democracia, de la tolerancia, de la convivencia, de los derechos humanos, de todas aquellas palabras que son de uso común hoy en día y que tan frecuentemente son utilizadas por la progresía y la corrección ideológica y política, simplemente no existían en las mentes de ninguna persona de los siglos 8, 9, 10 ni 15. Y que por lo tanto interpretar si las cosas, este tipo de cosas, la tolerancia, la convivencia, existían o no, pues además de un anacronismo, es que sería realmente estúpido. Por supuesto que no se aplicaban, pero no se aplicaban porque, como digo, no existían estas categorías en las mentes de ninguna persona. Con la conquista de Santiago de Compostela, por ejemplo, por los musulmanes, Almanzor obligó a bajar las campanas de la catedral a lomos de cristianos hasta Sevilla. Y lógicamente, cuando Fernando III hace lo propio con la conquista de Sevilla, pues les hace subir en sentido inverso a lomos de musulmanes las mismas campanas que habían sido hechas bajar por Almanzor. Esto era normal, nadie se planteaba si esto atentaba contra los derechos humanos, si atentaba contra la convivencia, ni ninguna palabra de este tipo. Pero detrás de todo esto, indudablemente, hay una intencionalidad ideológica.
no es nada casual. Es la corrección, es el buenismo, que como muchas veces he dicho, lo que encierra, lo que consiste este buenismo y esta corrección no es otra cosa que el puritanismo, que engloba todo lo que hagamos y cada día más, que tiene un sentido autoinculpatorio, endofóbico, para con los naturales europeos. En el caso de España, yo creo que es el epicentro de esa basura de la corrección, un campo de ensayo mundial es nuestro país, y por lo tanto tiene mayor virulencia. Y lo que esconde en el fondo todo este puritanismo, esta corrección política e ideológica, es el anuncio terrible, pero real, del final de un proceso civilizatorio. Esto no hubiera sido posible, o al menos no se puede explicar, si no conocemos un trasfondo cultural que le ha sido propicio para que eclosionen este tipo de cosas, al menos por lo que respecta a la cuestión del Al-Ándalus. Hay una serie de factores que podríamos simplificar o explicar como antecedentes por el romanticismo. Quizá empieza, o de manera más virulenta comienza a explicarse esa visión alucinada del Al-Ándalus con el romanticismo del siglo XIX, con los relatos de viajeros ingleses y franceses que recrearon España en general, pero más concretamente Andalucía, con un tipismo y una fantasía inusitada. Por mencionar algunos libros que incluso literariamente son grandes libros, pero que no pueden ser fuente historiográfica, y que han creado todos estos clichés. Estaba recordando el otro día, escribiendo esta presentación, el manuscrito encontrado en Zaragoza del polaco Potocki, los cuentos de la Alhambra de Irving o la Biblia en España de Burroughs, que van creando unos mitos que han calado profundísimamente en la propia esencia española, y que muchos españoles, y esto es lo grave, los damos como verdaderos. Habría otro factor importante anterior a toda esta corrección que sufrimos con respecto al Andalus, que son las elucubraciones de Blas Infante, un auténtico alucinado, que recoge el sentir nacionalista catalán y vasco y lo hace suyo para sus tierras, para Andalucía. Y como en Andalucía no tienen un hecho diferencial, como dicen los nacionalistas, como es la lengua, el catalán o el euskera, pues tuvo que recurrir a un fantasmagórico pasado alucinado de Al-Ándalus, que, vaya por delante, Al-Ándalus no es Andalucía, sino que Al-Ándalus era toda la tierra islámica de la península ibérica, tanto España como Portugal. Todas estas cosas se amplificarán en esta España autonómica, que dará pábulo a los postulados de Blas Infante. Blas Infante acabó convirtiéndose al Islam, haciendo una recreación, como os digo, enteramente alucinada, algo que simplemente no existió. Y, por supuesto, detrás de todas esas narrativas se esconden la eclosión de textos de intelectuales, de artistas, de personas influyentes, que van desde Américo Castro, quizá el epítome del creador del mito de las tres culturas, que luego hablaremos de ello, gente de menor calado, pero de su importancia en su tiempo, como Antonio Gala, enteramente alucinado, de Goytisolo, o de gente de menor calado como Carlos Cano, que crean esa imagen de un Al-Ándalus que simplemente jamás existió, y por lo tanto la convivencia que nos hablan que existía en ese Al-Ándalus, pues tampoco, puesto que el escenario es enteramente falso. Andalucía, vaya por delante, es la prolongación de Castilla. No hay más que ver los topónimos, no hay más que ver los apellidos. Étnica, lingüística y culturalmente es Castilla, es España. Pero aquí las narrativas que defienden, hay una serie de narrativas bastante impuestas que defienden que Al-Ándalus es una prolongación ya no solamente del Islam, sino que está hermanada con el norte de África. Eso no es real, no existe nada en lo que basarse para poder decir tal cosa. Estaba recordando, por ejemplo, más allá de esas narrativas, auténticos disparates, pero como cuando se abre un melón, como los que abrieron los nacionalistas catalanes, vascos o andaluces, vale todo. Estaba recordando el libro de Antonio Gala en el manuscrito carmesí, en donde Boabdil, al tener que abandonar Granada, tuvo la desvergüenza, el autor, Antonio Gala, de decir que Boabdil se tomó un gazpacho. No había tomates en Europa. Pero da igual, aquí vale absolutamente todo para recrearnos un escenario, unas personas, unos gustos enteramente inexistentes.
Todas estas visiones, el romanticismo, esas elucubraciones nacionalistas, la eclosión de los textos de intelectuales, han creado un concepto que es el orientalismo. Un concepto en donde se crea la imagen de que todo lo que representa el Islam, sin hacer ningún tipo de diferencias, es lo mismo. Nos lo crean con unos estereotipos. Todos tenemos la imagen del harén, de la sensualidad de las mujeres árabes, y se proyecta una imagen que es enteramente irreal, que no existía ni en el Bagdad del siglo XVII. Enteramente alucinado. Todos esos estereotipos se transportan a la España medieval y se crea un escenario enteramente irreal y que no se sostiene bajo ningún concepto. No habría que pasar por alto, en todo este contexto, la ciclotimia existencial en la que ha vivido siempre el pueblo español, que nos ha llevado, y esto es constatable, de una manera frenética a pasar de exaltar nuestra historia, omitiendo nuestros defectos, edulcorándola al máximo, para pasar en brevísimo lapso de tiempo a fustigarnos y a despreciarla con asco. Y en este momento estamos. Fijaros vosotros, por ejemplo, la leyenda negra parte precisamente de aquí. No fue creada por los ingleses, no fue creada por los holandeses, ellos la amplificaron, ellos la difundieron por el mundo, indudablemente, encantadísimos, pero la leyenda negra surge de personajes como Antonio Pérez o Bartolomé de las Casas. Muchas veces los españoles somos nuestros peores enemigos, no necesitamos que nos hagan enemigos porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Y con toda esta deformación, que no es solo occidental, también en Medio Oriente, en viajes a Medio Oriente he podido ver que sucede 3/4 partes de lo mismo. En el Líbano, por motivos diferentes, en el Líbano, en Siria, tenemos muy buena imagen y siempre nos dejan caer que poco menos que España es heredera del Islam, que España se crea después de que Abderramán, el último califa omeya, escapase hasta las últimas tierras del Islam en aquel momento, que era la península ibérica. Se creen que España es heredero de todo aquello y evidentemente esto no es así. Tan simple como decir que no queda absolutamente nada. Y alguno me dirá que quedan algunos préstamos lingüísticos. El porcentaje de préstamos lingüísticos en nuestro idioma es escasísimo, de origen árabe, nuestra lengua es el latín deformado y no debemos absolutamente nada. Y no hay nada más que ver en nuestras costumbres, no creo que merezca la pena prodigarse en ese aspecto. La primera cuestión, ese mito de la convivencia, se sustenta en otros mitos. Y el primer mito que se intenta derribar, y con cierto éxito que lo han derribado en los últimos tiempos, es el término reconquista, por ejemplo. Ya no se habla de reconquista en los libros, en los libros de texto. Se dice que se explica de otra manera, pero hay que dejar bien claro que sí hubo una reconquista. La entrada de los musulmanes en el año 711 es una ruptura con todo un legado anterior cultural, étnico, social, que luego se recuperará a partir, en función de que vaya avanzando la reconquista por un lado, pero de manera definitiva en toda la península en 1492. Sí había una voluntad de recuperar, de reconquistar, y por lo tanto podemos hablar de reconquista en las gentes, no solamente que siempre se cuentan los de Asturias, hubo otros núcleos cristianos en Navarra, en el Pirineo catalano-aragonés, que tenían la misma voluntad de reconstruir una unidad que era previa. En ese caso, el reino visigodo, que anteriormente había habido una unidad romana, era una provincia romana. Y claro que sí, y esto se encuentra en los textos, y tampoco hay que ser un sesudo investigador para encontrarnos con textos de San Isidoro de Sevilla o de Jaime el Conquistador, que nos hablan de España, así de lisa y llanamente, y de la voluntad de unir todos esos reinos. De hecho, en algunos momentos de la Reconquista habrá reyes que reúnan todas las coronas en su persona, como es el caso de Sancho el Mayor en Navarra. Hay muchísimos mitos, como os digo, este primero de la Reconquista, la cuestión de la propia palabra de Al-Ándalus, que me advertía un buen amigo y se me había olvidado, que no es de origen árabe, el nombre de Andalucía, siempre intentan relacionar Andalucía con el Al-Ándalus y decir que esa propia palabra es de origen árabe. Nada más lejos de la verdad, es de origen germánico, es Vandalucía, tierra de vándalos, porque ni en eso ni en el nombre ha quedado vestigio árabe alguno. Existe, por supuesto, se hablaba de Américo Castro, del mito de las tres culturas. En este aspecto, decir, para empezar, que no creo, y lo he dicho varias veces, que hubiera tres culturas
en la España medieval? Había dos culturas, la islámica y la cristiana. De la cultura judía me parece un atrevimiento hablar del término cultura judía porque el mundo hebreo no ha dado una cultura. Y es tan fácil de demostrar como que no han dado una arquitectura, no existe la arquitectura judía. Iban utilizando, como en otras cosas, lo que encontraban a lo largo de las ciudades en las que estaban. Existía el hebreo simplemente destinado a las castas sacerdotales, los judíos hispánicos hablaban el ladino, que es el castellano deformado, y los hebreos, que ya sería cuestión de otra materia de otro costal, pero los hebreos europeos hablaban el yiddish, que es el alemán deformado. No se puede hablar de cultura judía. Pero hay gente, desde Américo Castro y anteriormente, ahora ha vuelto un palabro bastante desagradable, que es el mundo judeocristiano. Es un auténtico disparate, algún encontronazo he tenido al respecto. El cristianismo no, desde tiempos de San Pablo, que es el fundador, el creador de la doctrina cristiana, lo deja bastante claro al respecto y no merece la pena extenderse en ese punto. No existe una cultura judío-cristiana y no existe una cultura judía, como digo. Por lo tanto, había dos culturas enfrentadas, por supuesto, en una lucha sin cuartel, pese a haber en algunos momentos, grandes paréntesis históricos en los que estas luchas cedían. Y nos hablan también, por ejemplo, dentro de esa convivencia, pues de la escuela, por supuesto, de la Escuela de Traductores de Toledo, de Alfonso X. Bueno, eso más que una cuestión de convivencia, eso era un lugar de saber en donde es verdad que algunos autores del mundo clásico volvieron a ser conocidos en Europa a través del mundo árabe. En esa Escuela de Traductores de Toledo se traducían de los diferentes idiomas romances al árabe o del árabe a los diferentes idiomas romances. Y indudablemente fue un foco de saber, pero en ningún caso se puede poner como modelo de convivencia de nada. Nos hablan de que España, al fin y al cabo, muchas veces también somos una mezcla étnica, ¿no? Que somos la mezcla de judíos, cristianos y musulmanes. Creo que extenderse en esto es que es hasta aburrido, puesto que España no debe nada, la cantidad de judíos era pequeña, como siempre lo ha sido en las comunidades que han formado a lo largo de toda la diáspora por el mundo, y los matrimonios mixtos a título general son pequeños porcentualmente durante la Reconquista. No existe tal mezcla. De hecho, según iba avanzando la Reconquista, retirándose hasta la expulsión definitiva, quedándose focos muy concretos, aislados, esas juderías, esos barrios moros. En Madrid existe la Morería, el barrio de la Morería, sitios muy concretos en donde no existía convivencia, pero no existía convivencia no de los cristianos a los musulmanes, sino ni de los musulmanes a los cristianos. No existía, como digo, ese concepto y nadie se planteaba la tolerancia, la convivencia, ni nada parecido. Eso ha sido una recreación de esta época posmoderna. Hay muchísimos elementos en muchos lugares de la geografía española. Cuando se encuentra algo y no se sabe datar, por los habitantes del lugar te dicen esto es del tiempo de los moros. Es un saco en el que cabe todo. Se ha hablado del flamenco, que es de origen árabe, evidentemente no. Se ha hablado de la casa andaluza, del cortijo, como la casa árabe, es la casa romana, el cortijo. Los baños, fíjense ustedes si los romanos no tenían baños, pero nos hacen pasar ahora que los baños son de creación árabe. El ladrillo, si usted se da una vuelta por el foro romano, pues encontrará que las casas eran de ladrillo. Muchísimas cuestiones agrícolas, aquí en Murcia, que es una tierra agrícola, claro que mejoraron algunas cuestiones. Si es verdad, por ejemplo, que el elemento de la noria, aunque hay discusiones al respecto, pero parece ser que la primera noria data de Siria y que la trajeron. Pero cuestiones muy puntuales, en el vocabulario agrario, agrícola, sí existen préstamos árabes con fluidez, muchos en desuso, puesto que ya no se trabaja igual que en el siglo XIII. La grafía de los números, se dicen que son árabes. No solamente no son árabes, son indios, sino en el Oriente Próximo a los números árabes se llaman números indios. Pero eso de datar algo y endilgárselo a los moros ha sido muy normal. Se dice esto es de tiempo de los moros. Bueno, pues así nos va. Es evidente que el sustrato étnico, religioso y cultural de España nada le debe a la presencia islámica. Puesto que de manera global,
pues como os decía, resultaron irrelevantes los matrimonios mixtos. El número de la población islámica al término de la Reconquista era exiguo y toda la realidad social y cultural bebía directamente de las fuentes del mundo clásico, de Grecia y de Roma. Todo nuestro lenguaje científico, todos los prefijos y sufijos al respecto son griegos o latinos. No hay ninguno, no me viene a la cabeza ninguno en estos momentos, que sean de origen árabe. Porque al final de lo que estamos hablando es que la invasión islámica fue una ruptura del mundo, del normal funcionamiento de la península hispánica, de la península ibérica, que bebía de las fuentes clásicas y luego va a retomar, insisto en esta idea, en beber de las fuentes que les son propias. Me gustaría resaltar que en muchas ocasiones se siguen manteniendo ideas opuestas a lo aquí expuesto, que se nos pretende hacer creer cosas como que la influencia árabe en nuestro idioma es muchísima, por ejemplo, más de lo que es en verdad, o que multitud de topónimos, como os decía, son herencia directa del árabe. Se ha hecho una frase casi de rigor decir que todas las palabras que empiezan por al son árabes. Eso es un auténtico disparate. Muchísimas terminaciones supuestamente árabes no lo son, y no sé cuantificarlo, pero debe ser en torno a un 6% la aportación árabe al idioma español. La presencia islámica en la península ibérica, desde este punto de vista, no representa otra cosa que una ruptura, una digresión en todo orden de cosas de la tradición que nos era común antes del 711 y que volverá a conectarse desde el momento en que se tiene conciencia precisamente de la Reconquista. Resulta notorio que se puede englobar en un análisis del Islam en España un periodo que dura 800 años. No se puede englobar y decir que fue lo mismo la España medieval del siglo XIII, ni siquiera con respecto a la convivencia, con la del siglo IX, con la del siglo XII. Es un auténtico disparate, tanto por la distancia en el tiempo, esos 800 años, como por las diferentes localizaciones geográficas. Sucede, y máximo al abordar en concreto la cuestión de la convivencia, que hay unas épocas en las que este concepto era más o menos real, y otras en las que era enteramente inexistente. Precisamente por esto es por lo que se produjeron las sucesivas oleadas de invasiones de tropas islámicas más radicales con respecto a los islámicos que habitaban en la península, los almohades, los almorávides y los benimerines. Cuando entran los musulmanes, cada 150 o 200 años venía una invasión más radical. ¿Por qué? Porque precisamente los musulmanes que se habían afincado en España y Portugal, en el Al-Ándalus, se iban relajando en sus costumbres. Pensemos, por ejemplo, que existe una enorme poesía báquica en honor al vino islámica en muchas épocas, por ejemplo en la anterior a la almorávide. Los viñedos de La Mancha tienen un origen islámico. Y ante esto, pues, oleadas de gente más fervorosamente creyente venían, les invadían y les venían a poner orden. Entonces, había épocas en las que la relajación de las costumbres del Islam pues permitieron eso que luego hemos llamado convivencia, pero que nadie se planteaba como tal cosa. A este respecto, algunos autores, muy conocidos por todos, algunos de ellos, de derecha radical e islamófobos, nos lo intentan identificar estas oleadas de fervor islámico, de los almohades, de los almorávides, y conectarlo de alguna manera con el yihadismo actual. Esto también es un grave error. Para ser justos y comprender y contextualizar mejor esta época, habrá que recordar a estos autores la existencia de una persona nacida en Murcia, que seguramente sea la persona nacida en Murcia, que no murciano, más universal, que es Ibn Arabi, quien más allá de su trascendencia intelectual nos dejó un profundo legado de tolerancia religiosa. Y esto es real, pero estas gentes islamófobas tratan de eclipsar, de no hablar de este tipo de personas. Pensemos, por otra parte, que el Islam no es solamente una religión, sino una manera de vivir, una cosmovisión que ordena y contempla todos los aspectos de la existencia, desde el derecho a la política, desde la vestimenta a la gastronomía, pasando por la sexualidad o cualquier otra cosa. Es por esto por lo que no existe una división entre lo político o lo religioso, ni entre lo público y lo privado. Por lo que la convivencia, la tolerancia y demás sueños húmedos posmodernos no pudieron coexistir con una sociedad cristiana.
Porque al margen de breves paréntesis, como os decía, precisamente es lo que fue la Reconquista, el choque de dos concepciones de la existencia enfrentados y difícilmente compatibles. La Reconquista, si hubiera que explicárselo a un niño, es precisamente eso, el enfrentamiento a muerte de dos concepciones de la vida, el Islam y el cristianismo. Que luego veremos y nos podríamos preguntar si es posible la convivencia entre el Islam y el cristianismo en un mismo lugar. En aquel momento histórico y en aquel lugar que fue la España entre los siglos VIII y XV, no existió, lisa y llanamente. Hay una multitud de legislación que se puede consultar y es fácil de encontrar, en donde encontramos, por ejemplo, que los cristianos no podían, durante muchísimos siglos, incluso dispares con las interrupciones de las que os he hablado en medio, no podían usar determinados colores o no podían edificar una iglesia, ni incluso reparar la ya existente, como sucede en muchos países en la actualidad, en el Islam, o montar a caballo, o repicar las campanas, o una serie de cosas, porque el Islam tiene precisamente, si tiene una particularidad y hace que funcione el Islam, es que contempla todos, absolutamente todos los aspectos de la vida. Bajo esas circunstancias en las que no se puede llevar un normal funcionamiento de la vida, no se puede hablar de convivencia. Me gustaría que esas gentes que nos hablan de la convivencia, de la maravillosa España de las tres culturas, de este tipo de cosas, me explicaran por qué existe esa legislación en donde a los cristianos que vivían en territorio musulmán les estaba tan coartada la existencia. Pues lisa y llanamente porque no existía esa convivencia. Para responder si es posible en otros ámbitos, esto ya sería irse a otras cuestiones, hay que entender un montón de factores, hay que contextualizar la sociedad de la que estemos hablando. No es lo mismo, y de eso trato en un libro que se puede adquirir luego ahí, Descifrando el Islam, no es lo mismo el Islam del siglo XIV con el Islam del siglo XXI. No es lo mismo, como no es lo mismo el cristianismo y la sociedad cristiana del siglo XIII con la hoy actual. Y no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Creo que es muy importante, tan importante como que creo que es lo más importante y es sustancial, y en este respecto no se hace especial hincapié por nadie, yo creo, que es el sustrato cultural que hay debajo de una sociedad, la que sea, en este caso islámica. No es lo mismo el sustrato cultural y por lo tanto cómo van a actuar y por lo tanto si van a entender que puede proceder cierto tipo de connivencia, ya no convivencia, pero sí de connivencia con otras minorías religiosas. No es lo mismo el sustrato cultural del centro de África o del norte de África con el sustrato cultural existente en el creciente fértil, en Palestina, en Siria, en el Líbano, en Irak o el mundo iranio. Son focos, son cunas de la civilización humana, tanto el creciente fértil como Irán, tienen 3000 años de historia. Y el Islam se ha adaptado a ese fondo cultural y por lo tanto va a dar una sociedad enteramente diferente, y por lo tanto esto nos puede explicar por qué sí en Siria o en el Líbano sí existe esa connivencia con sus paréntesis indudablemente y sus enfrentamientos y sus guerras civiles, o en Irán, por ejemplo, como los cristianos, los judíos o los zoroastras, las minorías religiosas en Irán, tienen reservado un escaño en el Parlamento, porque entienden que ese fondo cultural ha dado esa expresión por la cual sí entienden que pueden existir otras minorías. Casi media hora, no lo quiero hacer muy largo. No es lo mismo el trasfondo cultural, como os decía, del norte de África, con ese creciente fértil o con ese mundo iranio. Y para ir terminando, de la misma manera he empezado hablando que el gran pecado de todas estas narrativas que nos intentan explicar que sí existió una connivencia en el Islam, en una connivencia en el mundo hispano de la Edad Media, de que el Islam es connivente con el cristianismo, que no entran a estudiar nada más, sino que desconociendo el Islam lo abrazan, seguramente para sustituir culturalmente la realidad existente. No entran a explicar otras cuestiones. Si he empezado hablando de la historia, me querría despedir con lo mismo.
La historia hay que conocerla, hay que estudiarla, no hay que reinterpretarla, hay que saber lo que sucedió y darle un sentido, pero no reinterpretarla al gusto del presente, y nos puede ser verdaderamente útil a la hora de saber de dónde venimos, por un lado, y nos puede servir para no repetir los errores. Para terminar, deciros, por ejemplo, que estaba pensando según venía para acá, algo que trasciende la propia Reconquista, la propia convivencia, la supuesta convivencia de la Reconquista. En tiempos de Felipe III, cuando se expulsa definitivamente a los moriscos de las Alpujarras, estos ayudaban a los piratas berberiscos. Y esto nos podría hacer pensar si esto sí tiene alguna analogía con el día de hoy y no otras cosas que otros políticos pretenden hacernos pasar. Sin más, habiendo llegado a la media hora que veo ahí, sí me gustaría que tuvierais a bien preguntarme algo. De verdad que ha sido un placer estar aquí, volver a Murcia. Muchísimas gracias a todos.